Tengo aquí conmigo, usted le conocerá a Javier Larrondo, es presidente de Prisoners Defender International. Javier, buenas noches. Buenas noches. Todo esto empieza en Cuba, ¿no? Es que hablamos de Venezuela, tal, y nos olvidamos de que todo esto empieza en Cuba. Cuba sigue ahí, sí. Haciendo amigos, además, sí. Por China, por Rusia, etcétera, etcétera. Sí, alabando las anexiones de Putin ahora, hace una semana y pico, alabando la acción de Putin, la guerra de Ucrania y cargándolo todo otra vez en el estereotipo, ¿no? Contra el imperialismo americano y tal, porque utilizan esto para no decir la realidad, y es que están ahora mismo enfrentándose a Europa y a una guerra fratricida, terrible, entre pueblos que son hermanos por obra de Putin, una masacre brutal y que va contra los intereses de Europa, y se ha convertido Cuba en un enemigo de todos los intereses de Europa y de la paz en el mundo. Sin embargo, murió Fidel Castro y parece que de esto nos hemos olvidado. Es decir, que nos hemos olvidado del papel de Cuba, donde se trabaja todo esto y se exporta al resto de la América iberoamericana. Sí, Cuba es el gran exportador de inteligencia porque han estado durante decenas de años aprendiendo. ¿Lo siguen haciendo ahora mismo? Sí, lo siguen haciendo, lo hacen, desde luego controlan Venezuela a nivel inteligencia, igual que en Nicaragua, y tienen hordas de inteligencia por todo el mundo. Yo me las topo constantemente porque en mi trabajo tratan de decir todo tipo de temas, se me acercan todo tipo de agentes, es decir, yo eso lo vivo en primera persona, pero además sé que en Chile las revueltas han estado muy auspiciadas por Cuba, en Colombia igual, en Argentina igual, es decir, Cuba tiene un poder de exportar disensión y caos social en Latinoamérica muy importante para que las democracias caigan en manos de populistas. ¿Cuba ha tenido algún papel en lo que ha ocurrido en Perú en los últimos días? No te lo puedo decir, o sea, yo solamente puedo hablar realmente de aquello que conozco, y en el caso de Perú de estos días, la verdad que no tengo ni la más mínima pista que me diga que Cuba haya influenciado en un sentido o en otro. Me podría imaginar lo que puede hacer Cuba después, que es ayudar a las hordas de Pedro Castillo a generar disturbios, pero eso es una imaginación, eso no es un hecho. Si algo sí tienes contabilizado, Javier, son los presos políticos. Sí, sí, entre otras cosas. Esto que no, antes hablábamos mucho de ello. Y ahora parece que no nos llama la atención. Es sorprendente porque es una realidad terriblemente grave. El último dato, 1.034 personas encarceladas por sus ideas en Cuba. Solo en Cuba. 1.034 prisioneros políticos que nacen, porque antes de 11 de julio de 2021 había aproximadamente 130, 140. ¿Por qué ahora hay 1.034? Porque nacen de unas manifestaciones pacíficas que hubo a lo largo y ancho de toda Cuba. Detuvieron entre 5.000 a 7.000 personas y de ellas procesaron casi a 2.000. Y ahora mismo quedan 1.034, entre ellos 34 niños, o sea, 29 niños y 5 niñas, que han sido 16 de ellos sentenciados por sedición, nada menos. Pero además es que ese delito que según nuestro gobierno ya no existe en ninguna parte, pues en Cuba todavía existe, mira tú por dónde. Sí, pero en Cuba es súper ambiguo, y ya el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas le ha dicho a Cuba que ese delito, tal y como está definido, es inválido en la legislación internacional. Pero es que hay 188 por sedición, que no se conocían entre ellos. O sea, es una sedición que se supone que tenía que haber sido urdida entre todos ellos, y resulta que no se conocen porque son ciudadanos que salieron a la calle, niños que salieron con sus familias. Esas madres, yo hablo todos los días con ellas, esas madres que tienen a un chico de 21, a un chico de 16, de 15, de 17 años en prisión, condenados 5 años, 10 años, cosas horribles. Nada que ver con el independentismo, claro. Esas penas que están sufriendo esas familias son terribles, y el mundo no está diciendo nada. ¿Pero por qué? Porque Estados Unidos no es una voz que cuando se alce en contra de lo que está pasando en Cuba sea suficiente para movilizar a todas las fuerzas democráticas. Necesitamos que la izquierda europea reconozca de una vez por todas que han sido engañados durante 63 años y que el imaginario colectivo de esos valores de izquierda los están destrozando Maduro, los Castro, Ortega y Murillo, etcétera, etcétera. Entonces, si no conseguimos que la izquierda europea, que tiene unas raíces muy sanas en la socialdemocracia, se desvincule de eso, como la derecha se tiene que desvincular del nazismo,
no vamos a avanzar. Y la palabra izquierda va a estar teñida de porquería, al igual que a veces la palabra derecha, si no condena cosas que ocurren en el mundo, también se tiñe. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos los que estamos en el centro para proteger esa centralidad y ser moderados, ¿no? Y lo de Cuba hay que reconocerlo. Cuba es un país que es ejerce un capitalismo extremo de Estado sobre sus ciudadanos y además una esclavitud, un maltrato, una violación de derechos humanos terrible, pero además lo exporta a otros países y se convierte en enemigo de Europa. Entonces, o lo vemos claro y nos desvinculamos de eso, o si seguimos con la camiseta del Che y todas esas tonterías, me parece que lo vamos a pagar en Latinoamérica y en el mundo entero. Pues no se puede decir más claro. Javier, gracias. Gracias. Antonio, un placer hablar contigo. Espero verte pronto por aquí en persona. Se olvidó a Javier Larrondo hablar del tema de la explotación que él ha denunciado junto con el letrado Blas Jesús Imbroda, que ha sido aceptado esa figura que él ha denunciado de los miles de seres humanos cubanos que son explotados por el régimen castrista. Es tremendo, es tremendo. Antonio, gracias. Buenas noches. Javier, gracias.